Buenos días. Permítanme dar la bienvenida a nuestro público y en especial a nuestro invitado de hoy, el embajador Jack Matlock, uno de esos testigos destacados que han ocupado puestos cruciales en momentos cruciales de la historia, concretamente en el fin de la Guerra Fría, dado que usted fue embajador de Estados Unidos en Moscú en aquel entonces y participó en muchos de los debates cruciales que sentaron las bases para una oportunidad increíble en la historia que, en mi opinión, y creo que usted la comparte en cierta medida, se perdió. Pero antes de abordar este periodo, que es muy relevante para lo que está sucediendo hoy, permítame comenzar por escuchar su opinión sobre el caos que se está produciendo en los mercados financieros en este momento como reacción a las medidas del presidente Trump, quien ha impuesto aranceles a las importaciones de todos los países del planeta. Parece que se está gestando el caos y creo que ahora mismo hay muy pocas personas en todo el mundo, incluidos los gobiernos, que tengan alguna idea de hacia dónde va esto. ¿Cree que el presidente Trump tiene un plan claro? ¿Tendrá él una idea clara de cómo llevarlo a cabo para alcanzar cualquiera que sea su objetivo? Gracias por invitarme a participar en esta discusión. No, creo que el presidente Trump está completamente equivocado con la forma en que está utilizando los aranceles. Creo que parte de suposiciones incorrectas y el asesor que posiblemente lo insta a hacerlo cree que esto hará que regrese la producción manufacturera a Estados Unidos. Creo que eso probablemente no sucederá y en cambio está perturbando gran parte del comercio mundial y la magnitud de estos problemas está causando estragos en gran parte de la economía. El valor de nuestras acciones ha estado bajando durante los últimos 4 o 5 días y el mercado de valores abrió recientemente hoy y continúa su caída. Por lo tanto, no creo que esto funcione y probablemente los efectos se sentirán no solo en los países a los que va dirigido, sino también en los estadounidenses y nuestros consumidores. Por lo tanto, creo que sus políticas son perjudiciales para todos. Ahora bien, algunos dicen que solo quiere negociar aranceles más bajos y que haya más comercio. Bueno, ya veremos, pero creo que su alcance es tan irrazonable que perjudicará a mucha gente. Por lo tanto, creo que en Estados Unidos habrá una creciente oposición. El consumidor promedio podría tardar algunos meses en notarlo, pero sin duda, algunos de nuestros trabajadores, como en las fábricas de automóviles, ya están despidiendo a sus empleados debido a los aranceles, a las refacciones y a otros productos que se van a imponer. Creo que ya veremos, pero sin duda diría que hasta ahora han sido una fuerza muy destructiva. Parece que esto ya está afectando mucho a los mercados financieros. Por ejemplo, muchos bancos están empezando a liquidar sus posiciones en derivados. Y creo que dado que el sistema financiero transatlántico está tan sobreendeudado y que existe un riesgo de los derivados que algunos expertos estiman es de 2.000 billones de dólares en contratos de derivados pendientes,
Entonces, una vez que comencemos a analizar esto, podríamos presenciar una crisis financiera de gran magnitud. Esa es mi pregunta, porque supongamos que Trump quiere acabar con la globalización. Se podría argumentar que existe una justificación para hacerlo, ya que la globalización, tal como se ha desarrollado en las últimas décadas, ha creado más ricos, más millonarios, más multimillonarios y muchísimos más pobres en todo el mundo. Por lo tanto, se podría argumentar que una corrección de este sistema es deseable. Pero mi mayor preocupación es que no se puede simplemente intimidar a la gente en todo el mundo, presionar a la gente. Puede que sea el estilo famoso de Trump, pero creo que la forma correcta de hacerlo habría sido convocar una gran conferencia internacional como una nueva conferencia de Bretton Woods para debatir los principios de cómo debería llevarse a cabo esta reorganización y luego presentar los detalles a un grupo de trabajo y grupos de expertos y resolverlo todo en una cooperación de buena voluntad. Pero eso no parece ser lo que Trump pretende. ¿Qué opina? No, definitivamente ese no es el estilo de Trump. Y como dije, creo que esto va a ser contraproducente. Pero no sabemos con qué rapidez se verá obligado a cambiar, si es que se ve obligado a hacerlo. Por lo tanto, creo que hay mucha incertidumbre por delante, pero sin duda su estilo es el de cambiar las cosas y demostrar que él está al mando. Es claramente un líder de tipo autoritario y debido a nuestra política tan enrevesada durante la última década o más en Estados Unidos, ganó las elecciones. Pero lo cierto es que ninguno de nuestros partidos políticos nos presentó un candidato dedicado a la paz. Y creo que la paz es importante para nosotros y para el mundo entero. En lugar de continuar las guerras en diversos lugares, deberíamos haber intentado frenarlas. Tendremos que ver cómo se desarrollan estas cosas, pero sin duda en el ámbito económico, los estadounidenses debemos recordar que ahora tenemos un déficit de más de 36 billones. ¿Cuánto tiempo más podrá el dólar mantener su valor con una deuda tan grande? Dados los planes de Trump para recortar los impuestos y que la inflación va a continuar, preveo que la deuda estadounidense podría seguir aumentando. Ya es demasiado alta. Por lo tanto, creo que esto podría llevar no solo a Estados Unidos, sino al mundo, a una recesión económica y una especie de crisis. Cuando el presidente Trump asumió el cargo, muchos tenían grandes esperanzas de que cuando empezó a dar señales de querer normalizar las relaciones con Rusia, esto fuera lo más importante. Al final del gobierno anterior, nos habíamos acercado peligrosamente a una escalada real debido al lanzamiento de misiles estadounidenses de largo alcance contra el territorio ruso. Estábamos sentados sobre un volcán, así que al principio parecía que Trump hablaba en serio sobre la paz con Rusia. Eso naturalmente no se logrará en 24 horas, ni siquiera en semanas, pero existía una posibilidad. Creo que esa posibilidad aún existe, pero mientras tanto, muchos otros factores han complicado el panorama. Por ejemplo, Trump prometió no solo poner fin
a todas las guerras, sino también no iniciar nuevas. Sin embargo, inició la campaña de bombardeos contra Yemen. Aún persiste la incertidumbre sobre lo que sucederá con Irán, así que me gustaría conocer su opinión al respecto y sobre el hecho de que los europeos, al menos algunos, no todos, pero sí los del norte de Europa, quieren formar una supuesta coalición de los dispuestos para que continúe la guerra en Ucrania. Es increíble. Volkswagen está construyendo tanques de nuevo en Alemania para enviarlos contra Rusia. Esto ocurre tan solo 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, creo que nunca hemos tenido un panorama mundial, al menos en mi vida, tan complejo y lleno de esperanzas y peligros. Pero ¿no cree que se debería animar a Trump a seguir adelante con esta paz con Rusia? Creo que ese es el elemento más importante de todo el panorama. Sí, creo que es muy importante para Europa, Estados Unidos y sobre todo para Ucrania que se ponga un fin a esta guerra y se alcance un acuerdo que traiga cierta estabilidad. Creo que el aumento de armamentos en Europa Occidental es casi trágico porque, en primer lugar, es innecesario. Rusia no amenaza a los países que ahora pertenecen a la OTAN y el problema ha sido que hemos tratado a un gobierno muy poco representativo en Ucrania como si fuera miembro de la OTAN, lo cual ha sido una línea roja para Rusia durante décadas. Sin embargo, lo que hemos hecho al traer armas, nosotros y nuestros aliados europeos, es lo máximo que se nos exigiría si fueran miembros de la OTAN. Los líderes rusos llevan más de 20 años dejando claro que esto es una línea roja absoluta. Traer armamento occidental a Ucrania, o mejor dicho, a Bielorrusia. Francamente, deberíamos entenderlo porque nuestros propios países, en particular Estados Unidos, no toleraría bases armadas en los países vecinos, México, Canadá o el Caribe, armadas por alguna potencia extranjera. Creo que decir que la guerra en Ucrania no fue provocada es simplemente tergiversar los hechos. Y ahora, para resolverla, no se puede resolver a través de establecer las fronteras que crearon Stalin y Hitler. No debemos olvidar que estas fronteras, al unir lo que hoy es Ucrania Occidental con Ucrania, fueron una creación de Stalin y Hitler. Y es incomprensible que queramos que mueran ucranianos y que su país sea destruido para defender el legado de José Stalin y Adolfo Hitler. Simplemente no lo entiendo y no puedo comprender cómo tanto Estados Unidos como nuestros aliados europeos han sido víctimas de tal falsa ilusión de que, de alguna manera, Ucrania tiene derecho a todas esas fronteras, independientemente de lo que haga y en vista de su gran minoría de rusoparlantes. Porque lo que ocurrió con el tiempo fue que les arrebataron los derechos culturales a estas personas. Y seamos sinceros, gran parte de la violencia ha sido creada por los neonazis, que tienen todos los símbolos y han erigido monumentos a algunos de los peores criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, quienes participaron en la ejecución de habitantes judíos en lo que entonces era el este de Polonia, pero ahora es el oeste de Ucrania. Por lo tanto, creo que las
políticas europeas son históricamente miopes, olvidan la historia de estos problemas y tienen una visión estrecha, porque al mirar el pasado como lo hacemos nosotros, se olvidan muchos de los hechos relevantes. Me cuesta entender cómo se puede olvidar la historia. No sé si esa es la palabra correcta. ¿Cuánto han ignorado los europeos el recuerdo de la historia de hace 80 años? Usted dijo que Rusia no tiene la intención de conquistar a los otros países europeos, que es ahora mismo el argumento principal para promover esta militarización. No tiene la capacidad de conquistar al resto de Europa y no creo que tenga la intención, porque Rusia se ha alejado de Europa y se ha orientado hacia Asia, hacia el BRICS. Por lo tanto, ni siquiera veo el motivo, ni veo la capacidad de atacar. Sin embargo, esta es la versión de los hechos y ahora se ha producido un acontecimiento muy importante que creo que influye en ello. Se trata del hecho de que el New York Times publicó hace una semana un artículo de 13,000 palabras, resultado de una investigación de un año. Entrevistaron a 300 personas de diversos países. En resumen, admiten que desde mediados de abril de 2022, toda la guerra en Ucrania se comandó, se ejecutó, recibió asistencia técnica, etcétera, desde el cuartel general militar estadounidense para Europa y África en Wiesbaden. Trajeron a altos líderes militares ucranianos vestidos de civil a mediados de abril de 2022. El artículo describe con gran detalle que prácticamente toda la guerra fue dirigida por los estadounidenses desde Wiesbaden y que los ucranianos en realidad desempeñaron un papel muy subordinado, básicamente ser carne de cañón para esta operación. Creo que esta es una admisión muy importante porque la versión que cuentan la OTAN y estos europeos del norte sostiene que esta fue una guerra de agresión no provocada. Si algún periodista o comentarista lo duda, en este momento en Europa corre el peligro de ser multado solo por cuestionar esa versión. Y si dicen que hubo una prehistoria que se remonta a las expansiones de la OTAN, usted mencionó que de facto tenemos una crisis de los misiles de Cuba a la inversa, porque todos estos sistemas ofensivos están muy cerca de la frontera rusa. Algunos de estos sistemas tienen un tiempo de advertencia de quizás 6 minutos a Moscú. Cualquiera que analizara la situación objetivamente diría que no fue sin provocación. Entonces, ¿cuál cree que es la consecuencia de este artículo del New York Times? En mi opinión, todavía tienen cierto encubrimiento porque dicen que los estadounidenses hicieron todo bien, solo que los ucranianos no obedecieron las órdenes estadounidenses correctamente y por eso se perdió la guerra. Tampoco creo que eso encaje del todo con la historia, pero en mi opinión, mi sentido de la justicia y la sensación de que si no se reintroduce la verdad en este debate, no podremos encontrar una solución. ¿No cree que sería apropiado que todos los periodistas y los políticos que repiten una y otra vez el cuento de una guerra de agresión no provocada se disculparan y dijeran que, en el mejor de los casos, estaban equivocados? Bueno, por supuesto que deberían disculparse, pero estoy seguro de que no lo harán. Ya sabe, se podría decir que nuestra élite en política exterior, aquellos concentrados en Washington y muchos en los centros de estudios financiados por nuestros fabricantes de armas, han construido honestamente una historia completamente falsa
de la situación. Lo que ha sucedido es que, aunque le dicen al pueblo estadounidense que debemos defender a Ucrania, un país democrático, pobre e inocente, que ha sido invadido por la vieja y malvada Rusia. Bueno, Ucrania ha sido invadida por Rusia, eso es cierto, pero esa invasión no ha sido tan completa como la invasión estadounidense de Irak durante el segundo gobierno de Bush, cuando Irak no representaba ninguna amenaza para Estados Unidos. Estados Unidos involucró a muchos de sus aliados de la OTAN en esa invasión, por lo que existe un precedente de Estados Unidos que llevó a cabo una guerra de agresión sin provocación. Ahora Estados Unidos acusa a Rusia de que la provocación existió. El presidente Putin comenzó a advertir en un discurso pronunciado en 2007 en Múnich durante la conferencia Wehrkunde sobre los acontecimientos que estaban ocurriendo y que, diría yo, estaban poniendo en peligro la paz con Rusia. La mayoría de estos acontecimientos se basaban en la expansión de la OTAN, no solo en la expansión de la OTAN, sino también en el establecimiento de bases militares en los países de Europa del Este, cerca de Rusia. Rusia había estado señalando desde la década de 1990 que eso era inaceptable. Olvidamos que cuando Vladimir Putin asumió el cargo, no solo rectificó la economía rusa hasta el punto de que estaba prácticamente en bancarrota, la restableció a la productividad y saldaron la deuda externa de la Unión Soviética y Rusia en unos 3 o 4 años introdujo cierta regularidad en el sistema económico ruso. Así, en aquel entonces se consideraba un aliado de Occidente e intentó integrar a Rusia en Occidente. Posteriormente, los esfuerzos por crear un sistema de seguridad que incluyera tanto a Rusia como a los demás países fueron simplemente ignorados por parte de Occidente y de Estados Unidos. En cambio, pareció haber un esfuerzo para alejar de la influencia rusa a las antiguas partes de la Unión Soviética, zonas que legalmente estaban en la Unión Soviética como Georgia y en particular Ucrania. Por razones obvias, eso era inaceptable, pero la idea de que Rusia siempre es agresiva olvida el hecho de que fue el líder ruso quien desintegró a la Unión Soviética. Fueron las reuniones de Boris Yeltsin con los líderes de Bielorrusia y Ucrania las que derribaron a la Unión Soviética. Eso no fue una victoria para Occidente y esto no es cuando terminó la Guerra Fría. La Guerra Fría terminó antes y Estados Unidos en ese momento, durante el primer gobierno de Bush, no quería que el resto de la Unión Soviética se desintegrara. Siempre habíamos querido que los 3 estados bálticos recuperaran su independencia. Nunca reconocimos que fueran legalmente parte de la Unión Soviética. Las otras 12 repúblicas que sí reconocimos estaban legalmente allí. Y como el primer presidente Bush le dijo al Parlamento ucraniano en 1991, les pidió que evitaran el nacionalismo suicida. Y sin embargo, el nacionalismo suicida, del tipo que antes había afectado a Georgia y había provocado la guerra allí, comenzó a ser dominante en Ucrania. Esto simplemente lo ignoraron quienes ahora argumentan que debemos derrotar a Putin o de lo contrario será una amenaza para todos. No me gusta lo que Putin ha hecho internamente, ciertamente no me gusta la invasión,
Pero alguien que advirtió desde finales de los 90 que no se ampliara la OTAN y en particular que no establecieran bases en Europa Oriental sin que se le dieran garantías de seguridad a Rusia, sería catastrófico. Casi todos nosotros, los que conocemos a quienes negociaron el fin de la Guerra Fría, lo dejaron claro cuando se debatía esa cuestión en Estados Unidos. Es una tragedia que nuestra predicción se haya cumplido. Añadiré otra cosa. Nosotros y nuestros amigos de Europa Occidental estamos destruyendo a Ucrania en este proceso, simplemente para debilitar a Rusia. Todos necesitamos que Rusia coopere ante los grandes desafíos presentes y futuros. Los estragos de la degradación ambiental. Cada día vemos más incendios, más inundaciones, etc. Y sin embargo, estas guerras nos impiden abordar realmente el cambio climático. Están provocando migraciones aún más masivas que representan una carga para todos nuestros países. En lugar de unirnos para intentar abordar estos problemas, estamos alimentando conflictos no solo en Ucrania, sino peor aún en Oriente Medio. Estamos tolerando una política genocida que Israel sigue con respecto a Gaza y cada vez más a Cisjordania. La cobertura de esto en nuestros principales medios de comunicación es simplemente parcial. Le agradezco su voz de humanidad que ha expresado con tanta claridad. ¿Cómo explica el motivo? Solo puedo decir que en los discursos que Putin dio repetidamente cuando Clinton visitó Moscú en 2000 y cuando habló ante el Bundestag, el Parlamento alemán en 2001, incluso habló en alemán, citó a todos los poetas alemanes y expresó una actitud muy cálida hacia Alemania, lo cual considero muy notable, dado que Alemania, después de todo, tuvo un papel destacado en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 27 millones de rusos, algo que aún sigue vigente en quienes hablan de la Gran Guerra Patria. Por lo tanto, considero que el comportamiento ruso durante la unificación alemana e incluso después fue extremadamente generoso. Accedieron a que Alemania formara parte de la OTAN si no se expandía hacia el este. Lo que realmente me cuesta comprender es cómo los alemanes de hoy pueden ser tan negligentes, ignorantes e indiferentes ante la historia alemana. Deberíamos estar agradecidos a Rusia por haber tenido esta revolución pacífica que históricamente fue una gran oportunidad. Podríamos haber tenido un orden pacífico. Podríamos haber entrado en una era completamente diferente de la civilización humana. Sigo luchando por comprender por qué odian tanto a los rusos, o algunos los odian, que provocan la posible destrucción de toda la civilización en lugar de admitir su error. Bueno, creo que tiene razón en muchos aspectos. Estuve presente cuando nuestro secretario de Estado aseguró repetidamente al presidente Gorbachev y al ministro de Asuntos Exteriores soviético que si aceptaban la unificación
de los entonces dos estados alemanes y la unificación en los términos establecidos por Alemania Occidental, que consistía simplemente en absorber a la República Democrática Alemana en la Constitución de Alemania Occidental. El territorio de Alemania Oriental simplemente pasaría a formar parte de Alemania. La postura soviética anterior era que los dos estados debían tener negociaciones, pero los acontecimientos en Alemania Oriental lo hicieron imposible cuando en las elecciones de febrero de 1990, la CDU obtuvo la mayoría de los votos en la República Democrática Alemana. En cualquier caso, existía un acuerdo entonces según el cual cuando Alemania se uniera, aunque no se mencionaba la expansión de la OTAN en los acuerdos, sí se estipulaba que no habría tropas extranjeras ni armas nucleares en lo que había sido el territorio de la República Democrática Alemana. Ahora bien, de hecho, las garantías dadas por el secretario de Estado estadounidense y el ministro de Asuntos Exteriores alemán, y entiendo que también por el primer ministro británico en ese momento, fueron que la OTAN no se expandiría hacia el este. Como dijo el secretario Baker en un momento dado, ni una pulgada. Se refería al territorio de la República Democrática Alemana en ese momento, pero obviamente esto se habría aplicado a Europa Oriental. No se referían a Europa Oriental porque en ese momento aún existía el Pacto de Varsovia. Nunca se pensó que se movería aún más. Las pláticas eran sobre Alemania Oriental. En aquel entonces el tratado prohibía cualquier base extranjera. Así que más tarde, cuando comenzamos a expandir a la OTAN, el presidente Putin no se opuso a la primera expansión, ni siquiera se opuso a la expansión a los 3 países bálticos. Mientras se debatía, viajó a Nueva York y dio un discurso en la Universidad de Columbia. Yo impartía clases allí en ese entonces y le pregunté directamente en una reunión pública cuál era su postura sobre la inclusión de los 3 países bálticos a la OTAN. Dijo que pensaba que no era necesario, pero que no se opondría mientras no hubiera bases extranjeras allí. Por lo tanto, lo que ignoramos cuando decimos que se trata solo de la expansión de la OTAN es que se trata de la expansión de la OTAN más las bases extranjeras. No debemos olvidar que las bases de misiles antibalísticos que se establecieron posteriormente en Polonia y Rumania usaban misiles que, mediante un cambio de software, podrían convertirse en ofensivos. Por lo tanto, hay una razón de peso por la que el presidente Putin se opuso a esto. Por lo tanto, supongo que la guerra actual en Ucrania es una auténtica tragedia, sobre todo para Ucrania, pero también para Rusia, porque generará hostilidad durante generaciones entre ambos países. Pero lo cierto es que para la paz en Europa será necesario un acuerdo sobre una base distinta a la restauración total de las fronteras que crearon Hitler, Stalin y, en el caso de Crimea, Khrushchev. Así que creo que esa es la realidad y me cuesta entender por qué no se comprende más en Europa y en particular en Alemania. Bueno, el jefe de Estado de Georgia acaba de decir que cree que los europeos son ahora
un estado profundo o que tienen afinidad con lo que se llama el estado profundo en Estados Unidos. Creo que es la geopolítica, creo que es el Imperio Británico. La gente piensa que el Imperio Británico desapareció o que ya no existe, pero yo creo que existe de otra forma. Primero está la mancomunidad, están los 5 ojos, luego las potencias financieras de Wall Street y la City de Londres, que son una especie de extensión del Imperio Británico, ya que controlan gran parte de las condiciones crediticias, comerciales, etcétera. Creo que si observamos el papel de los británicos en este conflicto, lo han estado instigando una y otra vez. Keir Starmer llegó a Washington en la última fase del gobierno de Biden, incitándolo a usar misiles de largo alcance en territorio ruso. ¿Podría decirnos cómo ve el papel de los británicos en la relación especial anglo-estadounidense? Creo que usted lo diagnosticó correctamente como una especie de nostalgia imperial. Por lo tanto, presenta a Rusia, podría decirse, como un enemigo eterno, porque hubo una contienda, por supuesto, en la guerra de Crimea y la disputa por el control de Afganistán, que se remonta al siglo XIX, etcétera. Así que sí, creo que para muchos los estadounidenses se han convertido, de hecho, en los sicarios para restablecer una especie de imperio británico, inspirados por las mismas actitudes. Pero no creo que esto beneficie a la población del Reino Unido. Creo que nuestros gobiernos, y no deberíamos olvidar la agresiva invasión de Irak que llevó a cabo el segundo gobierno de Bush, basándose en pruebas falsas que sabían que eran falsas. Si miramos atrás, ¿quiénes fueron nuestros principales aliados? Los británicos. De nuevo, no creo que esto beneficie realmente a la población británica, pero tenemos muchas de las emociones e ideas del imperio, particularmente en lugares como Crimea, que por supuesto en el siglo XIX fue atacada por los británicos. Por cierto, el gran escritor León Tolstoy, posteriormente pacifista, fue oficial de artillería ruso en la defensa de Crimea durante la guerra de Crimea. Cualquiera de estas cuestiones por las que hoy luchamos emocionalmente para los rusos es una parte integral de su propia historia. Por lo tanto, una de las cosas que los europeos occidentales y los estadounidenses deberían entender es que este conflicto es, en gran medida, una guerra civil entre los eslavos orientales por quién controla qué y hacia dónde se orientan. Como en otras guerras civiles, la interferencia de otros simplemente la exacerba. Esto podría haberse resuelto sin una guerra total si se hubieran respetado los acuerdos de Minsk. Pero esa violación la cometieron los firmantes, Francia y Alemania. Ahora se oye decir, oh, no se puede confiar en Vladimir Putin. Si analizamos lo que él y lo que otros han dicho, diría que Francia
y Alemania han roto más acuerdos que él. Todos han roto algunos, pero en este caso creo que hemos visto un intento de reducir el poder de Rusia y limitar su influencia. Claro que es más débil que Estados Unidos, pero lo cierto es que al intentar, como dijo nuestro ex secretario de Defensa, debilitar a Rusia, en realidad estamos contribuyendo a dividir al mundo y a crear, diría, problemas mayores para nosotros y para toda la humanidad. Creo que Estados Unidos también está en crisis. En la conferencia de Bandung, la primera conferencia de Asia-África del movimiento de países no alineados, los presidentes Sukarno y Nehru comentaban que la guerra de independencia de Estados Unidos fue la primera guerra anticolonial de cualquier país. Creo que si el pueblo estadounidense pudiera simplemente reflexionar sobre su propia historia y analizar cuál era la intención de la República Estadounidense de Benjamin Franklin, de los padres fundadores de John Quincy Adams, quien dijo célebremente que no es el propósito de Estados Unidos ir al extranjero en busca de monstruos extranjeros. El sistema americano de economía fue establecido por Alexander Hamilton. De hecho, en esta época, muchas personas en todo el mundo consideraban a la Revolución Americana como un punto de inflexión en la historia, porque Europa aún estaba bajo el control de las monarquías y las oligarquías, y la República estadounidense estaba destinada a ser una república. Estaba dedicada al bien común, no solo del pueblo presente, sino también de las generaciones futuras, como se establece en el preámbulo de la Constitución. Luego está la Declaración de Independencia. Cuando fundé el Instituto Schiller hace 41 años, buscaba qué documento podría servir de base para la constitución del Instituto Schiller. Entonces pensé que la Declaración de Independencia era la que más se acercaba a las ideas que esto pretendía lograr. Así que cambié solo 6 palabras. Donde dice colonia estadounidense, dije países en desarrollo. Donde dice amo colonial, dije sistema de crédito financiero o control financiero del sistema. Con solo cambiar 5 o 6 palabras, lo hice aplicable a todo el mundo. Quería que los estadounidenses recordaran su propia y orgullosa tradición y que también vieran que otros países tienen el mismo derecho que ellos y que los demás países vieran cuál es el mejor genio de Estados Unidos. ¿Qué sería necesario, en su opinión, para revivir esa tradición orgullosa de Estados Unidos y rechazar el control del Imperio Británico? Creo que al final de la Guerra Fría, los estadounidenses y nuestros aliados de Europa Occidental simplemente adoptaron una doctrina falsa. Parece que hemos adoptado con pequeños cambios la antigua idea soviética de que el comunismo iba a arrasar al mundo mediante la revolución y que, por lo tanto, era su deber histórico apoyar las revoluciones en diversos países. Claro que el hecho es que estas revoluciones no produjeron el socialismo que Marx había descrito. Produjeron sistemas totalitarios. Pero existía la suposición de que si uno era lo que llamaban socialista, es decir, dominado por la Unión Soviética, serían amigos. Claro que se trataba de la dominación soviética, pero luego otros países como la Yugoslavia marxista y Albania se distanciaron. China se separó bajo Mao Zedong. Así que
En realidad, la idea de que este sería el futuro del mundo era simplemente incorrecta. Ahora bien, mientras la Unión Soviética se desintegraba, nuestros filósofos decían que este era el fin de la historia. Y siguiendo una especie de distorsión de Hegel, que esta vez serían la democracia y el capitalismo los que se extenderían por el mundo, y que era el deber de Estados Unidos, como principal país democrático y capitalista, difundir la democracia en el resto del mundo. Hay varios errores en eso. Algo que ciertamente no es necesariamente cierto es que simplemente por tener la misma forma de gobierno se serán amigos. Que sean amigos o no depende de muchos factores. El segundo es que un país no puede crear democracia en el otro. Como dijo Lincoln en cierto momento, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, ¿cómo puede otra persona crearlo? De hecho, si otros países se involucran en la política interna, tienden a causar más daño a quienes desean ayudar. Usted citó a John Quincy Adams con bastante acierto, porque cuando advirtió contra esto y dijo, Estados Unidos no va al extranjero en busca de monstruos que destruir, también dijo con su lenguaje florido que si Estados Unidos se involucra en conflictos en Europa, apoyando a uno u otro bando en estas disputas, el propio Estados Unidos se convertirá en un imperio. Advirtió contra ello. Ahora, tenemos un presidente que admira mucho al presidente McKinley, que fue cuando Estados Unidos se convirtió en un país abiertamente imperialista. La política exterior estadounidense ha fluctuado de diversas maneras, pero cuando comenzamos a expandirnos fuera de Norteamérica, fue bajo el liderazgo de McKinley. McKinley parece ser el ídolo del presidente Trump. Lo cita a menudo e incluso quiso volver a cambiar el nombre de la montaña de Alaska a Monte McKinley, en lugar de Denali, que era su nombre original dado por la gente de allí. Así que este es uno de nuestros problemas. Trump parece querer volver a un periodo que, de hecho, demostró no ser muy exitoso a largo plazo, pero yo diría que la política estadounidense fluctúa. Siempre lo ha sido. No ha sido una línea recta en absoluto. Creo que lo que veremos es, en muchos sentidos, un fracaso de la política actual y sin duda de la forma beligerante en que se están usando los aranceles. Seguimos alimentando las guerras en Oriente Medio y proporcionando armas para lo que es claramente una guerra genocida contra Gaza, etc. Creo que están sucediendo muchas cosas que no van a salir bien, pero también diría que puede haber giros inesperados con bastante rapidez. Cuando asesoraba al presidente Reagan sobre cómo poner fin a la Guerra Fría, tomamos una situación muy tensa y en 3 años la revertimos. Así que creo que pueden ocurrir cosas inesperadas
Pero una cosa que yo diría es que la idea de que va a haber un futuro en el intento de dividir el mundo entre Oriente y Occidente y de utilizar los medios militares, creo que va a ser desastrosa para todos. Cuanto antes abandonemos esa idea, mejor para todos. He creído durante mucho tiempo que hemos llegado a un punto en la historia de la humanidad en el que debemos escribir un nuevo capítulo, un nuevo paradigma que debe ser tan diferente como lo son los tiempos modernos de la Edad Media. Si se piensa en el siglo XIV, que fue la época de la peste negra, existían supersticiones, creían en la brujería. Los peripatéticos debatían cuántos ángeles podían sentarse en un alfiler. Era una perspectiva muy retrógrada. Luego llegó el Renacimiento italiano y el comienzo de la era moderna. La urbanización jugó un papel más importante. El papel del individuo se volvió más claro. El papel de la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas se convirtió en un factor. Surgió la imprenta. La era moderna tenía axiomas muy diferentes en cuanto a la concepción del hombre y la naturaleza del universo. Creo que hemos llegado a un punto en la historia en el que debemos reflexionar realmente sobre el nuevo paradigma, dejar atrás al imperialismo, al oligarquismo y a la codicia desmedida que se vive hoy y pensar realmente en lo que nos sitúa como humanidad en un plano completamente diferente. De todas las criaturas conocidas en el universo, la especie humana es la única especie creativa. Podemos encontrar soluciones una y otra vez para resolver problemas. Podemos realizar descubrimientos científicos que cambien por completo el estilo de vida, mejorando la esperanza y el nivel de vida de cada vez más personas. Creo que ahora nos enfrentamos al verdadero reto de crear un orden que permita la sobrevivencia de todas las naciones del planeta, teniendo en cuenta los intereses de cada una de ellas, algo así como lo hizo la Paz de Westfalia por primera vez. Pensar que realmente hay que considerar el interés de todos o de lo contrario no se atenderá el de nadie. Espero que algunas figuras importantes del mundo propongan la idea de crear un nuevo paradigma, una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que logre precisamente eso. Así que, ¿sería tan amable de decirme qué opina de esta idea? Creo que tiene razón en que necesitamos encontrar la vía hacia un sistema mundial que tolere las diferentes culturas. Debemos reconocer que, por importantes que sean algunas de las ideas del Renacimiento occidental y el desarrollo del derecho internacional, también hubo otros periodos, como durante la Edad Oscura en Europa Occidental. Bizancio y Oriente tuvieron mucho más éxito. Además, a principios de la Edad Media, muchos aspectos de la sociedad musulmana, en particular la española, diría yo, eran más liberales y perspicaces que las ideas occidentales imperantes. Por lo tanto, la idea de que, de alguna manera, el auge de Europa y lo que durante un tiempo fue la dominación del resto del mundo fue una condición temporal y trajo consigo la carga de un racismo implícito, una dominación de colonias en otros lugares. Todavía vemos desarrollos más allá de eso.
Pero creo que hoy, cuando nos preocupamos, por ejemplo, por la influencia china, observo y parece que esa influencia se debe a las políticas económicas chinas, a sus inversiones y ventas en varios países. China, que yo sepa, no tiene bases militares fuera de sus fronteras, salvo algunas de estas islas en disputa en el mar de China Meridional, mientras que Estados Unidos tiene más de 80 bases en más de 80 países. Me parece ridículo hablar de una amenaza militar china. Por supuesto, China no ha descartado el uso de la fuerza contra Taiwán, pero Dios no permita que entremos en una guerra por eso. Si eso sucediera, no está del todo claro que China no prevalecerá. Creo que hoy en día la idea de excluir la exportación de productos como chips avanzados provocará una situación en la que China simplemente va a superar a Estados Unidos en algunas de estas áreas tecnológicas. Creo que ha habido cierta ceguera ante esto, pero detrás de gran parte de esto ha estado la fuerza en Estados Unidos de lo que llamo el complejo militar, industrial y del Congreso. La idea de que de alguna manera tenemos que encontrar competidores similares para financiar un presupuesto de defensa cada vez mayor, una defensa que se ha vuelto cada vez más ofensiva. No creo que eso beneficie al pueblo estadounidense ni al resto del mundo. Embajador, esto ha sido realmente un soplo de aire fresco escucharlo, porque últimamente hablo principalmente con los europeos. Lo que dice es mucho más razonable y progresista. ¿Sería tan amable de compartir con nuestro público al final su advertencia? O si nos fijamos en Ursula von der Leyen y ahora tenemos un nuevo gobierno en Alemania con Merz. Todos quieren militarizar, quieren preparar a Alemania para la guerra. ¿Podría, basándose en su experiencia, decirle a los alemanes y a los europeos cómo deberían cambiar su perspectiva sobre estos asuntos? Creo que Alemania en particular, pero también el resto de Europa, no podrá alcanzar todo su potencial sin la cooperación con Rusia y el este. Rusia es simplemente demasiado grande, contiene muchísimos recursos y, por supuesto, tiene una cultura europea, una de las más importantes para Europa. Me parece que Alemania nunca podrá prosperar si está aislada de Rusia. Al fin y al cabo, el suministro de energía será más barato desde Rusia. La industria alemana depende en gran medida de ello. Creo que si continúan estos aranceles actuales de Estados Unidos, serán realmente desastrosos. Actuar como si Rusia fuera una amenaza para Alemania es sencillamente una ilusión muy peligrosa. Muchas gracias. Permítame expresarle mi agradecimiento y decirle espontáneamente que es una persona fantástica y espero que nos vuelva a dar la alegría de acompañarnos en el futuro. Muchas gracias. Gracias por el cumplido y por el privilegio de estar en su programa. Hasta pronto.